Esta noche en Cinema 22 les presentamos El jinete de la divina providencia. Conocí una viejita que me contó la historia. Por eso empezó Malverde a robar a los ricos para reparar tanta fregadera. Yo sé quién mandó asesinar a Julián. No tienes que decirlo. ¡Fui yo! Todo lo que he oído y que está sentado aquí Parece estúpido. ¿Quién es Malverde? Malverde soy yo. Malverde. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy les vamos a presentar una película mexicana del año 1987. Los años 80 fueron una época complicada para el cine mexicano y por lo tanto es creo que muy importante y muy interesante rescatar aquellas películas que hoy podemos ver y que hoy podemos volver a apreciar. Y esta es una de ellas, es una película dirigida por Óscar Blancarte, es adaptada, es una adaptación de una obra de teatro con el mismo nombre, del dramaturgo Óscar Liera, que a su vez es uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, ya falleció, pero sus obras se han representado muchísimo. Y Óscar Blancarte trabajó muchas veces con él en adaptaciones al cine. Y es interesante por muchas razones. La principal yo creo que es por el sujeto, el protagonista de la película. El jinete de la divina providencia se refiere a Jesús Malverde. Seguramente, o tal vez no, ustedes han oído hablar, de este santo secular, un santo creado por la mitología mexicana. Ahora se habla del hecho de que Jesús Malverde es el patrono de los narcotraficantes. En el momento en el que se realizó esta película, se puso mucho más énfasis en su otra mitología, en su aspecto de Robin Hood mexicano, como se le conocía. Se hablaba, y digo se hablaba porque todo esto es especulativo, los historiadores no se han podido poner de acuerdo sobre la veracidad de su existencia. Se hablaba de un hombre que nació en Sinaloa, que de niño sufrió hambre, sufrió pobreza, que sus padres fueron explotados por hacendados ricos y que él entonces se propuso reivindicar a los de su clase, reivindicar a los campesinos que estaban siempre debajo de la bota, por así llamarlo, de los patrones. ¿Y cómo lo hacía? Pues asaltando, lanzándose al monte, como se dice, y se dio a conocer, repito, dentro de la mitología de Malverde, como este hombre que a las familias más acaudaladas de Sinaloa, pues les quitaba ganado, les quitaba pertenencias y las repartía entre los demás. Ahora, para volver al hecho de que ahora se le conoce como el protector de los narcotraficantes, pues incluso hay corridos en su nombre y todo tiene que ver con que al final hay una noción de justicia que se perpetúa, como en el hecho de la Santa Muerte. En fin, son santos populares, santos laicos. Esta película retoma a Malverde, pero lo retoma justamente desde las especulaciones, es decir, como la Iglesia Católica no lo ha canonizado, no se anima, porque ni siquiera tiene constancia de sus milagros, de su existencia, no se anima a reconocerlo como un santo, esta película aborda por un lado las dudas de la Iglesia Católica ante la presión de la gente y ante la devoción que su figura despertaba, se consideró en algún momento, pues sí, elevarlo al rango de otros santos, y aparecen en la película el sacerdote de Culiacán, avalando el hecho de que hay capillas levantadas en honor de Malverde, pero no queriéndoles dar la estampa católica. Aparece también el gobernador del estado de Sinaloa, que también presionado por todos los demás, que además decían que, bueno, él como gobernador no hacía un buen papel como lo hacía Malverde, también se ve en la necesidad o en la presión de reconocerlo, pero todo es tratando de reconstruir su figura. La película, al ser adaptada de una obra de teatro, conserva su esquema y en algún momento Óscar Blancarte dijo que eso le había traído incluso complicaciones a él mismo a la hora de querer clarificar qué personaje era quién, porque habla de dos momentos. Del momento a finales del siglo XIX, cuando supuestamente Malverde hizo sus obras de caridad, sus obras buenas, y después se salta a un siglo después, a los años 80, que es el año en donde está grabada la película,
para tratar de dar con algo claro sobre esta figura. En fin, es una película interesante por esta complejidad. Creo que para hacer una película filmada en esos años en donde el cine no era complejo, creo que tiene mucho de dónde rescatársele. La tienen que ver bien para que no se les vaya ningún detalle. Y no les digo más, usted quédese a verla, escríbanos, díganos si les gusta, no les gusta, póngase en contacto con nosotros. Esto es Cine Sin Cortes, solo en Canal 22.